.cl, el sistema todo en uno de Chile, presentan Doble Clic. El impacto de los torneos continentales de fútbol y también el de hitos como el Festival de Viña del Mar y las elecciones que se vivieron en América fue lo que quedó demostrado en el listado de búsquedas de Google. Para los chilenos, los términos más consultados en el buscador online fueron la Eurocopa, la Copa América, seguidos también por Alejandro Tavilo y también por Andrea Bocelli. Llegado el fin de año, una de las tendencias de las personas, las compañías y los medios es generar un listado de las cosas que pasaron en el año o los hitos que marcaron este periodo. Google no queda atrás de esto y anualmente lanza su versión con un ranking de las búsquedas más realizadas en la plataforma. Esta radiografía ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año, evidenciados en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en diferentes categorías. Para construir el ranking y develar lo que marcó este 2024 entre los internautas, se utilizan múltiples fuentes, incluidos datos de Google Trends y otras herramientas. El listado está dividido en tres categorías: las tendencias de búsqueda, donde lideran los 5 primeros puestos la Eurocopa, Copa América, Alejandro Tavilo, Andrea Bocelli e Intensamente 2. Y también está la categoría de personas más buscadas y de personas que nos dejaron este año, donde están, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera y Claudio Iturra. Son hartas las categorías, ¿no? Que cada año se develan de esta manera y de alguna manera sirven para ver cuáles han sido los temas de interés de las personas, que cada vez evidentemente se utiliza más la tecnología para poder estar en contacto con los temas de actualidad. De alguna manera es un indicador también para saber esos intereses de las personas. Y por eso queremos profundizar hoy día aquí en Doble Clic. Doble Clic, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Bueno, Alejandra Bonatti es gerente de comunicaciones de Google Chile, nos acompaña aquí en el estudio. Muchísimas gracias por venir aquí a conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Alejandra, partamos por cómo se hace esto, de qué manera se va configurando estos distintos rankings. Bueno, el año en búsqueda, que es este momento que nosotros tenemos en el año, se configura básicamente a través de la información que nosotros recogemos durante el año, ¿verdad? Y en el fondo, por eso a nosotros nos gusta también decir que es como una fotografía de un momento, porque junta el porcentaje de crecimiento de un término o la aparición de un término que ha crecido muy rápidamente en un periodo determinado, en este caso un año, ¿verdad? Entonces, este es un tema que venimos haciendo desde principios de este año y termina un poquito antes de, en el fondo, del fin de año, para que nosotros tengamos tiempo para procesar la data y, bueno, tenerla acá ahora, hoy día disponible. Venimos haciéndolo a nivel global desde el año 2004. Desde el año 2004. Sí. Es interesante eso porque antes de entrar en el detalle de las cosas más buscadas en este año, si tenemos esta secuencia en el tiempo, ¿qué es lo que podría uno decir respecto tal vez de una mirada más general de los intereses, cómo se han ido moviendo en el tiempo? ¿O son las mismas temáticas que se van repitiendo con distintos actores sencillamente? Mira, hay temáticas que sí efectivamente se repiten y en el caso de nuestro país hay temas que salen, ¿verdad? Y que además de esto tienen que ver mucho en cómo gravitan en la vida de los chilenos, el Festival de Viña, los artistas, ¿verdad? Pero yo te diría personalmente, un poco mi recorrido en la compañía, desde el año, yo creo que más o menos 2019, 2020, fue cambiando un poco más fuertemente a incluir en las búsquedas temas políticos, por ejemplo, ¿verdad? Y acontecer nacional e internacional. Entonces empezamos a ver cómo la gente empieza a preguntar por las elecciones en otros países. Por supuesto que, bueno, cuando hablamos de periodos eleccionarios locales, claro, en el fondo se ven reflejados claramente. Pero sí, por ejemplo, empezar a ver los conflictos en el fondo fronterizo de distintos países, como te decía, las elecciones, ciertos personajes internacionales que tienen mucho peso, también se empiezan a ver. Y yo te diría, según mi opinión, que empezó a cambiar mucho 2019. Por supuesto, en el 2020 se reflejó mucho las búsquedas que tenían que ver con ciertos términos relacionados, por ejemplo, al estallido social. Claro. Y ya después, en el 2020, por supuesto, el gran impacto del coronavirus o COVID en los listados, que partían desde preguntar qué era el coronavirus, después el COVID, cómo se hace un gel para limpiarse las manos, cómo hacer una mascarilla en casa, y de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante, claro. Por eso decía yo al principio que refleja los intereses, pero está muy relacionado con los temas de actualidad, ¿no? Exacto.
Para nosotros también como periodistas es una herramienta bien interesante porque nos orienta también hacia dónde están esos intereses, qué es lo que está preguntando la gente, nos ayuda en la Exacto. construcción nosotros de nuestras propias pautas. Exacto, y desde ese punto de vista, en el fondo, basándose en herramientas como Google Trends, te permiten ver eso, o sea, de forma fina, qué es lo que pasa en un momento, cómo subió las búsquedas en un momento en particular. O sea, si hay un término que tú sabes que se está conversando mucho en estos días, tú vas a entrar a la herramienta de Google Trends y lo vas a buscar y te va a mostrar. En el fondo, cuándo fue el pic de búsqueda, los términos relacionados a eso, ¿verdad? En particular, y vas a poder entender un poco por qué es lo que está buscando la gente en relación a eso, qué quiere saber la gente. Y por supuesto que en el caso de los periodistas sirve mucho pensarlo en un apoyo para hacer pautas, ¿verdad? Exacto. Ahora, comúnmente los temas deportivos, y parece que se confirma este año también, Sí. siempre tienen mucha búsqueda, mucho interés, ¿no? Sí, mucha búsqueda siempre, en el fondo, los partidos de fútbol los fines de semana. Si tú te suscribes al servicio Google Trends, te llegan los más buscados desde ese punto de vista. Pero este año, fíjate que yo te diría que es súper fuerte. Siempre aparece un futbolista en particular, ¿verdad? Pero este año, y además no es solo acá en Chile, en la Eurocopa y Copa América se ha visto, lo hemos visto nosotros en general en la región y en Estados Unidos también. Porque además pasaron al mismo tiempo o tiempos Exacto. similares, ¿verdad? Porque además la Eurocopa se transmitió prácticamente completa. Exacto. En señal abierta también, entonces, Exactamente. claro, tuvo más cobertura. Y es de la misma forma como si nosotros miramos el listado que tiene que ver con deportistas y hicimos incluso, nos dio para hacer un listado de París 2024. Porque acá en Chile la gente buscó mucho. Nosotros queremos entender un poco qué tiene que ver por el cambio que se produjo el año pasado con los Panamericanos, donde la gente empezó a prestar más atención a lo que Perfecto. pasaba. Con este tipo de deportes a los que a lo mejor antes no había tenido acceso, no había conocido, ¿verdad? Entonces la gente busca muchas disciplinas y también deportistas olímpicos y paralímpicos. Entonces eso es súper bonito. Claro, entenderlo porque desde ese punto de vista. se abre a un abanico de otras situaciones que uno no maneja. Exactamente. Entonces, ya. Veamos, claro, en las tendencias, ya lo decíamos al comienzo en la introducción, Eurocopa y Copa América, y ahí aparece Alejandro Tavilo también, porque también en las personas Alejandro Tavilo es de lo más buscado. Exacto. Y tiene una relación obvia, porque fue el año de Alejandro Tavilo. Tal cual, exactamente. Exactamente. Así es que, pero a mí me llama la atención también las cosas que nos mueven desde el punto de vista tal vez más desde lo sentimental, ¿no? Y en esa, en la categoría de lo que nos dejaron, Sí. aparece Claudio Iturra primero, ¿no? Sí, es súper llamativo porque, bueno, definitivamente eso te demuestra que, además de que la gente en el fondo veía y ve todavía mucho sus programas, él tenía en el fondo claramente lo que tú dices, un tema emocional, mucha cercanía con la gente, entonces es bien impactante en el fondo que esté de hecho en el primer lugar, Sí. antes que el presidente Ah, Sebastián Piñera. Sí. Y en el ¿Verdad? tercer lugar aparece Claudio Reyes, Exacto. o sea, una figura icónica también del mundo del espectáculo y del humor en nuestro país. Y si te fijas de ahí hacia abajo, bueno, salvo el número 7 que es Mary Rose McGill, son todos internacionales. Son todos internacionales, claro, el ¿verdad? resto. Claro. Entonces es bien interesante. Hablábamos de los temas de actualidad y también de la política. En el acontecer político, las elecciones de Venezuela de este año concentraron mucho la atención. Mucho, sí, sí. Y claro, tal vez podríamos hacer como el pensamiento más simple o más corto y decir, bueno, tipo, la población que vive acá en Chile se ha ampliado desde ese punto de vista, por supuesto. Pero este también es una pregunta que está hecha también a nivel regional y en todas partes, porque a todos nos impactó mucho como noticia también. Hubo mucha atención al respecto, ¿verdad? Sí, bien interesante. Y también la mirada que se ha ido, me llama la atención respecto de las cosas que suceden, porque aquí está la relación un poco de conectarse con el mundo, ¿no? Porque Sí, claro. en el segundo lugar aparecen las elecciones de Estados Unidos. Sí. Y después más atrás aparece ya un tema nacional como es Katy Barriga. Exacto. Y después de cuarto sigue Donald Trump, Donald por Trump, ejemplo. exacto. O sea, estoy diciendo que tal vez, yo no sé, puede ser una interpretación, ¿no? Pero se busca porque a lo mejor, ya estoy haciendo ya casi una autocrítica, ¿no? Tal vez nosotros los medios damos pocas noticias internacionales, ¿no es cierto? Puede ser. Y que siempre nos reclaman. No, oiga, tienen pocas noticias internacionales, nos damos vuelta mucho en los temas locales, la mirada al mundo.
Puede No, ser. si uno tiene que hacer hacer una bajada de todos estos datos, si uno le tiene que servir estas cosas. Pero me parece fantástico, ¿viste? Si desde ese punto de vista yo creo que a uno le sirve también como parar y preguntar qué son las cosas que me están preocupando, qué son las cosas que le está preocupando a la gente en un país en particular. No sabes por qué es bueno además, porque eso te saca un poco de la isla y mirarse el ombligo a cada rato, ¿no? ¿Verdad? Y pensar que estamos absolutamente conectados y que estos temas de alguna manera nos grafican lo que está sucediendo acá, lo que nos repercute en nuestro país también, en un mundo globalizado. Así que es súper interesante ese punto de vista. Curiosidades. Pues yo, la verdad, que aquí me desayuné con la pregunta o con la tendencia esto de ¿qué es? Sí, absolutamente. Y la primera es ¿qué es el Mewi? Mewi. No, sí. Yo no tenía la Yo menor tampoco, idea yo y no tenía tampoco. idea que era lo más buscado. No, yo tampoco. O sea, para mí fue como... por supuesto que ahí uno recurre a la generación Z o Sí. millennial para entender y te dicen, pero obvio, ¿cómo que no vas a saber lo que es el Mewin, verdad? Es como, bueno, la quijada, no sé qué, y todo el tema. Y ha sido súper gracioso, porque bueno, yo sé que acá lo han comentado Sí. en la semana, porque yo escucho todas las mañanas la radio, y ha sido súper, ¿cómo se llama? Gracioso. Incluso el gobernador Orrego hizo un video que subió a su cuenta de Instagram, donde sale, parte hablando de la tendencia y mostrando momentos de Mewin. Entonces, la verdad es que es súper interesante también desde ese punto de vista, porque esto es pura tendencia. Estos listados reflejan, como decíamos, mucho lo que pasa, ¿verdad? Lo que le interesa a la gente, pero también mucho cultura popular desde ese punto de vista. Entonces, también es súper interesante desde ese punto de vista. No, muy, muy interesante. Y también en qué es otras cosas que dan cuenta también de discusiones políticas que hay en el instante y que uno utiliza términos, y vuelvo a ¿cómo se llama? El análisis periodístico inevitable, porque uno está seteado así, ¿no? Cuando el segundo que es más buscado, el COSENA, uno de repente utiliza términos en lenguaje periodístico que es común y que uno en el dominio periodístico lo da por descontado, que todo el mundo lo sabe. Exacto. Entonces sí, no, porque el COSENA se va a reunir, que el COSENA están llamando, que los políticos dicen que se reúne el COSENA, y no repara de pronto en una cuestión súper obvia. Exacto. La gente sabrá qué cosa es el COSENA, COSENA. qué significa, Exacto. de dónde deriva, qué es lo que quiere decir. Exacto, sí. A nosotros nos pasa lo mismo, imagínate, yo también soy periodista, trabajo en el área de tecnología y nos pasa mucho que muchas veces también cuando hablamos creemos que todo el mundo sabe lo que es un lenguaje LLM y la gente te queda mirando así como, ¿viste? Entonces es importante también, como dices tú, tomar el guante de lo que queda Sí. acá. Es muy interesante. ¿Sabes tú? Eso pasa mucho de pronto también en lenguajes que son más técnicos. Estoy hablando de información, técnico entre comillas, ¿no? No sé, el lenguaje judicial, que hoy día que las noticias judiciales este año han estado invadidas. Exactamente. Entonces de pronto uno dice, no sé, pues, el libelo acusatorio, ¿ah? Y como que todo el mundo supiera que es el libelo acusatorio, ¿no? Y de repente te pregunto, ¿qué cosa es el libelo acusatorio? O cualquiera de esos términos, qué sé yo. Bueno, en el cómo, también me gusta, porque esto da cuenta de qué, la pregunta del cómo. Mucho de acceso a ciertas cosas, a ciertos servicios. Exacto, mucho de buscar trámites y nos damos cuenta con el primero, cómo postular al subsidio del agua, De la de la luz. Porque en el fondo tiene que ver con dónde busco, si no necesariamente sé cuál es el servicio. Pensemos que esto es un tema que dio a conocer el Ministerio de Energía, que tal vez mucha gente no sabe necesariamente que es Así algo es. que debiera difundirse por ese organismo. Y que fíjate que nosotros en las noticias siempre hicimos llamado y como alerta de que estaba muy baja la postulación al subsidio. Y fue muy baja, o sea, porque la Exacto. gente no sabía. Exactamente. Y si de repente escuchaba a lo mejor, se le encendía la ampolletita y decía, ¿qué será el subsidio a la luz? ¿Me corresponderá o no me corresponderá? Estoy tratando de pensar en el por qué. Ahora, también me da risa en el cómo, que da cuenta de algo, nuevamente a lo futbolístico, ¿eh? Porque en el segundo lugar, la pregunta más buscada en el cómo es, ¿cómo va la U? Sí. Pero más abajo, en el sexto, es ¿cómo va el Colo? ¿Cómo va Y el eso Colo? da cuenta de que estaban peleando el campeonato Sí, punto por punto. Exacto. Entonces, Sí, si bien es cierto, tal como dices tú, todos los años hay mucha búsqueda de información en relación al deporte y al fútbol en particular, que yo recuerde tan claramente cómo va la U o cómo va el Colo no me había aparecido nunca. Entonces, claro, tienes razón, es lo del campeonato, por supuesto. claro. Absolutamente, Como el absolutamente. campeonato se fue definiendo, le tenía partidos pendientes Colo Colo y se fue acercando, era una pregunta como, ¿cómo va? ¿Cuántos puntos está? Claro. Pero no sé si viste el último cómo.
A ver, Que el ese último. A ver, yo, a ver, a ver. según yo creo que ese es el más curioso de todo este año. Ah, ¿cómo se llaman los bigotes de los gatos? Décimo cómo. Mira. Que yo creo que también tiene mucho que ver con la generación que es muy amante de sus Sí, mascotas, pues, claro que y, sí. y que entienden las mascotas como si fueran en el fondo otro ser de la casa, en el sentido de otra persona, mucha humanización, y es los bigotes de los gatos, Son- que se llaman vibrisas. Mira. Son son sensoriales Sí, para los claro. gatos. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Sí, claro. Pero no sabía cómo se llamaba. No, yo Sabía qué rol cumplían, pero no sabía cómo se llamaba. Yo Así que tampoco. me desayuné también. ¿Viste? Otra pregunta, ¿quién es? Y quién es aquí también está relacionado con temas de actualidad, ¿no? Y era como obvio, Absolutamente. si me hubiesen preguntado sin ver el ranking, yo creo que le habría chuntado. ¿Quién es la denunciante de Manuel Monsalve? Sí, exacto. Sí, Exacto. era como... Tiene mucha curiosidad, Tiene tal vez mucha un poco de curiosidad, morbo. de morbo Sí, también, absolutamente. Y con el tema de la filtración Tal y cual. todo, porque se filtraba de, pero ¿quién es? Entonces, claro, Exactamente. tiene mucho de la curiosidad. ¿Quién es el nuevo presidente de Venezuela? ¿Quién es Antonia Barra? ¿Quién es Eduardo Macaya? ¿Quién es Nabila Rifo? Muchos temas relacionados con la actualidad Sí. y de temas judiciales relacionados con el Mucho, abuso sí. sexual, ¿no? Sí, Sí. sí, absolutamente, sí. Hay algo de morbo allí también, ¿ah? Hay que decirlo. Sí, claro. En el por qué. ¿Por qué no se come carne en Semana Santa? Es una pregunta antigua. Antigua, sí, claro. Antigua. Pero tal vez puede ser una pregunta antigua que esté siendo buscada por nuevas generaciones que no necesariamente lo entienden. Sí. Puede ser, también lo podemos entender desde ese punto de vista. Porque también, Ana, en el fondo tú a veces conversas con gente que es católica, que es un poco más abierta y te cuentan también el origen, que se supone que es más el ayuno, que necesariamente carne, Claro, etcétera. claro. Puede ser un poco eso. No, pero dentro de los por qué el que las gana, aunque no está en el primer lugar, es el séptimo. Sí, absolutamente. ¿Por qué me casé? Esa es de los arrepentidos. De los arrepentidos. Esa no se me habría ¿Viste? imaginado que le iba a preguntar Absolutamente. a Google. ¿Por qué le ¿Viste? pregunta ¿Por qué a me casé? Google? Y bueno, y estos días hemos conversado mucho con mucha gente de que hay muchas cosas que tú solo se las preguntas a Google. Porque no vas a ir y preguntarle, o sea, claro, tal vez reclamando en algún minuto vas a ir y le vas a comentar a un amigo, pero hay muchas cosas que tal vez el primer momento en que tú te las preguntas, te da como un poco de pudor preguntárselo a tus amigos, no sé, a tus padres, a quien sea. Entonces vas a buscar en el buscador a ver qué te dice. Sí, Hay eso es muchas de esas verdad. preguntas que ya después caen en el fondo desde el punto de vista más que claro, se le podría dar como una vuelta sociológica, que es como, no sé, cómo saber si estoy embarazada. Hubo un año que nos salió cómo conquistar a una mujer, Ah, sí. te juro, sí. Entonces, tiene mucho que ver por ese lado, porque tú no le vayas a preguntar a un amigo cuando eres adolescente, oye, ¿cómo conquistar Es una mujer? verdad. Porque te van a tomar el pelo. Es verdad. Entonces, tiene mucho que ver también con eso, o sea, como con cosas que a lo mejor tú no las preguntas inmediatamente. Pero mira qué interesante esa reflexión, porque uno podría ver allí, al menos se me ocurre así rápidamente, en dos dimensiones de aquello mismo. Uno es esta cosa de tal vez no tener, pues revela también que tal vez no tengo la confianza con alguien para tocar este tema, pero más del ámbito sentimental y amoroso. Porque yo lo pensaría más tal vez en aquellas cosas que me podrían avergonzar, que podrían, no sé, del ámbito de las relaciones sexuales, ejemplo, qué sé yo, tal cual. que preservativo, que no sé, la pastilla del día después, etcétera, de ese tipo de cosas, porque no me atrevo a preguntarle a Exacto, alguien, ¿no es también, cierto? por supuesto. Entonces, es bien interesante allí porque ahí hay una cosa también más sociológica que ver. Claro, y también tiene que ver como que a veces, hay muchas veces que si nosotros buscamos recetas de cocina, por ejemplo, no este año, pero en los años anteriores nos ha salido cómo hacer arroz. Que se supone que es algo tan básico que tú no le ibas a preguntar, ¿cómo hago el arroz a alguien? Porque en el fondo van a decir, pero ¿cómo no sabía hacer arroz? Bueno, pero si los chilenos somos re buenos para las recetas, si llenamos de recetas en Bueno, Bully. sí, también. Sí, recetas sí que recetas sabemos. para funar. Claro, tendría que Recetas ser para así, funar, ¿viste? sí. Puede ser, ¿ah? Es una buena lista que vamos a pensar para el próximo año. Oye, y tú lo decías también, París 2024, que fue una de las cosas buscadas, ¿no? La gimnasia artística lo que demuestra también, y eso sí que se veía, por Sí. ejemplo, eso lo venimos sabiendo desde de las transmisiones en televisión de los Juegos Olímpicos, de lo que más marca, de lo más visto, siempre ha sido la gimnasia artística que se develó hace unos cuantos Juegos Olímpicos atrás y que después en los Panamericanos también. Hay una cosa que
que se descubrió en el último tiempo de los otros deportes, por decirlo. Y fue Exacto. como la ventana para el resto también. Exacto, porque en el fondo tal vez la gimnasia artística era lo que de las otras olimpiadas uno tal vez de repente veía, que le Ujú. parece, porque estéticamente es muy lindo, ¿verdad? Claro. Pero también nosotros lo pudimos ver en los canales de YouTube, donde se transmitía también los views que habían, las vistas que habían en relación a ese tipo de deporte también eran altísimas. Y yo creo que si nosotros nos recordamos y en el 2023, en los Panamericanos, cómo también se iban, entre comillas, acotando las entradas de ciertos deportes frente a otros. Mm. Entonces era como, en el fondo, muy interesante también cuando tú sabías que si no buscaste al tiro, te quedaste sin entradas para ciertos deportes que eran como más interesantes, entretenidos, que tenían más arrastre, entre comillas. Pero eso ya, a mí me parece también es súper interesante y particularmente fantástico. Yo soy una persona con una discapacidad y me gusta mucho ver cómo la gente está abrazando la inclusión de otra forma. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas acá, hay varios deportes paralímpicos. Sí. Y eso es súper importante. Yo creo que también desde ese punto de vista, los Juegos Paralímpicos el año pasado, los Panamericanos y los Parapanamericanos, tuvieron un impacto súper positivo en la vida de nosotros en este país. Exactamente, y tienes toda la razón, Mm. porque además uno los veía y decía, por ejemplo, cómo se juega, cómo se puntúa, cuáles son las características que tiene en la natación, por qué tipo de requisito hay para estar en una misma categoría. Exacto. Entonces, claro, Exactamente. fue muy ilustrativo. Fue súper ilustrativo. Y, por ejemplo, en ese sentido, cuando lo transmitían por YouTube, el canal de la asociación, no me quiero equivocar el nombre, pero era la Asociación como Internacional de Deporte Paralímpico, ¿Ya? tenía un canal y en el canal en particular tenía videos explicativos de cada uno de los deportes. Perfecto. Y eso también es súper interesante porque es el entender cómo se juegan. Muy, muy interesante, así que bueno, ha sido una conversación muy grata con Alejandra Bonatti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Gracias por estar con nosotros No, aquí. muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Y esta especie de radiografía, ¿no? O fotografía del momento, Sí. del año, digamos, que nos revela un poco cuáles han sido los intereses, las inquietudes de los chilenos en este año. ¿Qué nos trae este 2025? ¿Con qué nos va a sorprender? Ahí, bueno, nos juntaremos de nuevo a conversarlo. La gente las invito a que puedan buscarlo como el año en búsquedas. Dentro de Google ¿Ya? le va a aparecer. Hoy día, además, debiera subirse un video que es el recopilatorio de todo el año, que siempre es bien emocional, si la gente quiere verlo también. Ah, perfecto. Hecha la invitación entonces. Muchísimas gracias, Alejandra, por Muchísimas tu gracias. presencia.